Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. La justicia parece estar embarrada de corrupción. Los testimonios anticipados en el caso Independencia Judicial han revelado las conexiones de altos funcionarios de la Judicatura para tramitar procesos a su conveniencia. ¿Será que el nuevo concurso para jueces y conjueces servirá de algo para limpiar este sistema corrupto? Lo vamos a revisar enseguida. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, para hablar sobre la crisis de la función judicial, cuáles son las salidas, el concurso de jueces. Doctora Goyes, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Fausto, muy buenas noches, gracias por la invitación a usted y un saludo a todos quienes escuchan FM Mundo. Lo primero que quisiera saber, doctora Goyes, es cuál es su lectura de lo que hemos escuchado en el caso Independencia Judicial. El testimonio anticipado de Javier Muñoz, también el de Marcela Vaca, funcionaria o exfuncionaria del Consejo de la Judicatura, el testimonio de Alex Palacios, de un hombre cercano a Wilman Terán. Los tres, de una u otra forma, coinciden también con otras posiciones respecto de lo que ocurría en un sistema de justicia completamente podrido. Mire, yo lo que creo allí que la ciudadanía tiene que saber que las responsabilidades son individuales, ¿no? Cuando se llega a una función pública, existe una legitimidad de origen que tiene que ver con el proceso de designación, ser designado conforme a la ley, a la Constitución, si es por concurso público, en base a los méritos, que no exista trampas, que sean procesos limpios y transparentes. Pero luego de que una persona es designada, existe una legitimidad de funcionamiento que implica que cada autoridad tiene que responder por los actos en el ejercicio de sus funciones. Y ahí hay dos posibilidades. Una, actuar bajo el régimen constitucional y legal, y otra, pues, no atender a ese régimen, y las consecuencias también tienen que ser y recaer sobre las personas de manera individual. En ese sentido, lo que yo le podría decir es que estos casos ya están en manos del sistema judicial. Ese es un andarivel que tienen que ser responsables del proceso y de las decisiones que se adopten los jueces a cuyo cargo estén en las diferentes fases estas decisiones sobre el caso en particular. Y respecto de aquello, en cambio, en el Consejo de la Judicatura hay una renovación de autoridades. Todos estamos actuando los suplentes bajo la figura de la principalización, que es una figura constitucional, y ahora nosotros, desde que hemos asumido estas responsabilidades, y en mi caso, con toda seguridad la ciudadanía tiene que saber que actuaré sobre la base de la Constitución y la ley. Ahora bien, doctora Goyes, es correcto que hay nuevas autoridades, al menos del viejo Consejo de la Judicatura, de Wilman Terán, Juan José Murillo, Fausto Murillo, de la doctora Maribel Barreno, Javier Muñoz, ya no queda ninguno de ellos, se acompañan en otro lado, de todas formas, pero hay funcionarios que continúan en el Consejo de la Judicatura. No sé si ustedes están al tanto de eso. Muchos de los que se pretendió desvincularlos de la institución siguen y son parte del equipo de Barreno, de Wilman Terán, de Javier Muñoz, en otros casos. Y eso sí preocupa, porque son gente que todavía está ahí adentro y no necesariamente van a tener buenas intenciones. Mire, hay que tomar en cuenta algunos elementos para esto, ¿no? Obviamente lo más fácil sería tomar decisiones inmediatas, que implica, por ejemplo, desvinculaciones, pero eso tiene otras consecuencias. Nosotros en el país nos hemos, existe un régimen jurídico en donde existen ciertos resguardos, como por ejemplo el debido proceso, y eso está dicho en leyes, pero además está ratificado en sentencias de la Corte Constitucional. Entonces, lo que usted puede adoptar una decisión así que luego tiene unas repercusiones para la propia institución. Por eso hay que hacer un proceso que está establecido legalmente para poder desvincular. Y eso implica demostrar que han incurrido en alguna falta, ¿no? Muchos funcionarios
han sido desvinculados, otros han sido suspendidos, algunos han sido destituidos. Y si todavía existen personas que, habiendo estado relacionados con actos indebidos que constituyan faltas disciplinarias, pues los procesos en algunos casos están en marcha y los resultados se irán viendo paulatinamente, ¿no? Incluso mire cómo está nuestro sistema, que eso es algo que deberíamos ponerlo hasta en el debate, porque si no se debate, la gente no conoce estas particularidades, ¿no? Una vez que el Consejo de la Judicatura adopta decisiones, luego la mayoría de gente interpone garantías jurisdiccionales, muchas de esas sin tener razón y algunas de ellas incluso con consecuencias excesivas. Ha habido toda una conducta judicial, no de todos los operadores de justicia, de algunos jueces y juezas que se han excedido en su función e incluso han adoptado decisiones que afectan a la capacidad de administración que tiene el Consejo de la Judicatura constitucionalmente otorgada. Y esto es un tema que ha ido disminuyendo la capacidad de acción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora? Cuando existen esas acciones, pues responder con todos los argumentos jurídicos, con argumentos constitucionales y legales, para lograr que no sean indebidamente aceptadas. E incluso yo he propuesto en algunos casos que deberíamos hacer una recopilación de todos esos casos y presentar para un estudio, un análisis ante la Corte Constitucional para que a través de la vía de selección la Corte pueda analizar esos casos y ver hasta qué punto fueron debidamente llevados en función judicial, porque esta, a mi manera de ver, en algunos de esos casos hay también abuso de las garantías. Ahora bien, lo cierto es que hay algunos colaboradores o ex colaboradores más bien dicho, hay colaboradores de las ex autoridades del Consejo de la Judicatura que continúan en el Consejo de la Judicatura. Bueno, hay gente que ha ingresado en otros periodos, ¿no? Uh-huh. De varias administraciones, porque fíjese, al menos en mi caso, yo en el Consejo de la Judicatura estoy apenas un poco más de un mes, 45 días puede ser que lleve en este momento, y no es que nosotros podemos hacer cambios absolutos, ¿no? Ya solamente el hecho de ponernos a trabajar en la selección de Corte Nacional de Justicia ya es un reto muy grande cuando tenemos un periodo que concluye el 28 de enero del año 2025, es decir, tenemos menos de un año. Y aparte de eso, no han habido los bancos de elegibles de jueces de primer nivel, de jueces de tribunales contencioso administrativos, tributarios, de jueces de cortes provinciales, y hay que también solventar esa necesidad que es una urgencia. Y sobre ello tenemos que hacer evaluación. Entonces, todas las herramientas de buen funcionamiento del sistema judicial no han sido utilizadas en las administraciones anteriores. En esta administración, ustedes conocen que de mi parte he hecho todos los impulsos para ser mucho más severos en control disciplinario, en poner estos temas de agenda. Y claro, esto implica trabajar muy fuerte, contracorriente, contra el tiempo, y también es un tema de prioridades, ¿no? Entonces, los funcionarios que están en el Consejo de la Judicatura, en la mayoría de casos, son de administraciones anteriores. Claro que han ingresado también funcionarios con esta administración, pero de mi parte, casi son contados con los dedos de las manos los funcionarios que he pedido que se incorporen, sobre todo para realizar los procesos de evaluación, porque yo estoy trabajando en un proyecto que le presentaré al país próximamente, ¿no? Importante conocer que también algunos de los procesados ahora están todavía allí dentro del Consejo de la Judicatura. Doctora Goyes, ¿qué va a pasar con el concurso para jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia? ¿Cómo avanza? ¿Y para cuándo podríamos tener ya la lista de los nuevos jueces de una corte que necesita depuración urgente? Ese proceso ya ha sido iniciado. En este momento estamos cerrando ya en las próximas horas la incorporación de las sugerencias de profesionales que pasarían a conformar el comité de expertos y también el staff de donde se escogerían los comités de recalificación.
Se ha hecho un pedido a las universidades, a los gremios y también se ha hecho una convocatoria abierta. Ese es un primer paso que se está dando. También ya se abrió la fase de postulación desde el 5 de abril, la plataforma en la cual quienes aspiran a ser jueces o juezas de la Corte Nacional de Justicia ya pueden ingresar su información. Este proceso de postulación estará abierto hasta el 16 de abril. Y luego de ¿Cuántos se han presentado hasta ahora, doctora Goyes? El último dato que tengo es que estaban en proceso de ingreso de información 70 postulantes, ¿no? Esto no es el dato del día de hoy, por lo tanto hoy debe haber incrementado ya ese número y esperamos que en los días que vienen, pues siempre como suele suceder en este momento deben estar recopilando los documentos, las certificaciones, entonces entendemos que habrá una mayor afluencia en los siguientes días hasta que concluya el plazo. ¿Se respetará? Sí, le escucho. Luego de ello viene una revisión de requisitos formales, de cumplimiento de formalidades de los postulantes y de allí ya entramos a la fase de calificación de méritos que incluye la revisión tanto de sus diplomas, de sus títulos adquiridos a lo largo de los años y también su experiencia, ¿no? También tiene que valorarse allí con una prueba de conocimientos, una teórica, una práctica, porque así lo dice la ley, y así se avanzaría hasta las siguientes fases. ¿Cuándo se piensa concluir el proceso? Está, según el calendario que se llegaría hasta para entregar ya a los jueces y juezas que se van a designar en octubre de este año. Es decir, 6 meses. En 6 meses podríamos tener ya la lista de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Doctora Goyes, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a dar seguimiento, evidentemente, a lo que será este concurso y que no resulte como el anterior, que fue lamentablemente un fraude, que hoy por hoy se conoce incluso otros detalles, que habían nombres y ya establecidos quiénes iban a ser los ganadores de ese polémico concurso. Que las cosas marchen bien de aquí en adelante. Al respecto yo quiero decirle que desde el Consejo de la Judicatura hay nuevos aires, hay la intención de hacer un concurso transparente. De mi parte estaré siempre pidiendo que todas las fases sean públicas para que la gente conozca quiénes se han postulado, los puntajes que obtienen, quiénes van a conformar los comités de calificación, etcétera. Pero esta no es una responsabilidad solo del Consejo de la Judicatura, también es una responsabilidad de la comunidad jurídica, porque si no tenemos postulantes que tengan perfiles de probidad, que tengan perfiles de calidad, que su trayectoria diga y nos demuestre que merecen estar en la Corte Nacional de Justicia, entonces allí entre quiénes vamos a escoger. Por eso yo quiero que esta entrevista también sea una oportunidad para decirles a los abogados, a las abogadas que tienen una trayectoria limpia, que se postulen, porque es importante que haya una competencia entre los mejores perfiles para poder escoger luego a las profesionales mejores juristas mujeres y a los profesionales también juristas hombres, los mejores del país, para que puedan llegar a la Corte. Pero les necesitamos que estén como postulantes. Por lo tanto, pueden revisar en la página web del Consejo de la Judicatura los requisitos y animarse a postular. Y están también pendientes los observadores nacionales e internacionales sobre este tipo de procesos. Doctora Goyes, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Buenas noches. Una buena noche. Ha sido la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, hablando sobre el concurso para jueces y también sobre la crisis en la función judicial. Del concurso para jueces se ofrece para octubre, es decir, en 6 meses tener ya a los nuevos jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Un concurso que deberá ser vigilado. Mucho tendrán que decir los representantes de la academia y de los colegios de abogados del país. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Y ahora,